espero que estén bien y en este video vamos a aprender cómo formular preguntas en inglés. Es muy fácil, te prometo. Pero antes de yo empiezo, por favor suscríbete, es una manera de demostrar que te gustan mis videos y quieres más. Y ahora voy a empezar. Alright, y ahora vamos a discutir cómo formar preguntas de sí o no. So, tenemos la oración, It is windy today. Para cambiar esta oración a una pregunta, simplemente movemos el verbo al principio. Si la oración tiene un verbo o modal, ese es el que tienes que mover. ¿Ok? So, is it windy today? Ahora es una pregunta. It is windy today. Is it windy today? Es una pregunta. So, solo tenemos que mover is en frente del it, ¿ok? So, is it windy today? Es una pregunta y it is windy today es una oración, no una pregunta. Otros ejemplos. She is sad. Es una oración. Is she sad? Es una pregunta. Ella está triste. Es una pregunta. ¿Sí? Ella está triste. ¿Está ella triste? Es la misma cosa que en español. Solo tenemos que mover está enfrente del pronombre. Muy, muy fácil de entender. Y tenemos otros ejemplos. The boat is sinking. Is the boat sinking? ¿El barco está hundiendo? ¿Se está hundiendo el barco? Is the boat sinking? He can bake. Can he bake? Es una pregunta. ¿Sabe hornear? ¿Sabe hornear? Tienes que cambiar el énfasis. ¿Me entiendes? ¿Sabe hornear? Muy fácil de entender. Y ahora vamos a discutir algo más. So, si la oración no tiene un verbo auxiliar y el verbo no es el verbo to be, la cosa cambia. Tendrás que poner do o does al principio de cada pregunta. ¿Ok? Necesitas utilizar el tiempo verbal en la forma correcta. Por ejemplo, did. Si la oración está en el pasado. So, Nina plays the violin. Does Nina play the violin? ¿Me entiendes? So, tenemos que añadir la palabra does. ¿Ok? Muy fácil entender. Y decimos play porque es una pregunta. ¿Ok? So, Nina toca el violín. ¿Nina toca el violín? ¿Me entiendes? Muy fácil. Nina played the violin. El tiempo pasado. Did Nina play the violin? Es una pregunta. Nina tocaba el violín. ¿Nina tocaba el violín? Una pregunta. Nina and Thomas play the violin. Do Nina and Thomas play the violin? Necesitamos poner do enfrente de la oración para formar una pregunta. Nina y Tomás tocan el violín. ¿Nina y Tomás tocan el violín? Una pregunta. Y es muy, muy fácil de entender. So, tenemos que poner do o does enfrente del pronombre o sujeto. So, usamos do cuando tenemos dos personas en una oración. Por ejemplo, Nina y Tomás son dos personas. Usamos does cuando estamos hablando de una persona. Does Nina play the violin? Does he have a dog? ¿Él tiene un perro? So, usamos la palabra does para personas y para decir solo una persona. ¿Me entiendes? Alright, y ahora vamos a discutir los tag questions. So, tag questions son muy fáciles usar porque tenemos tag questions en inglés y también en español. So, se utiliza para comprobar o confirmar
que has entendido algo correctamente, ¿ok? Un ejemplo. The train leaves at 9 a.m., doesn't it? El tren sale a las 9 de la mañana, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y doesn't son tag questions, muy fáciles de entender. También puedes utilizarlo para confirmar si algo que ya sabes o crees que sabes es la verdad. So, you will bring the cake, won't you? Tú traes la tarta, ¿no? ¿Me entiendes? Es la misma cosa. Solo tienes que memorizar las diferentes tag questions. Y si quieres, puedes buscar tag questions en internet y puedes buscar y encontrar muchísimas tag questions, ¿ok? Alright, mi gente, empecemos. So, tenemos la palabra what. What significa qué. Y tenemos la palabra which, que significa cuál. Y usamos what y which para preguntar sobre cosas, ¿ok? Y voy a explicar más en un momento. Where significa dónde. Y usamos where para preguntar sobre lugares. Who significa quién. Y usamos who para preguntar sobre personas. When para preguntar sobre tiempo. Y when significa cuándo. Why significa por qué. Y usamos why para preguntar por una razón. How significa cómo. Y usamos how para preguntar por cómo ha sucedido algo o se ha hecho algo. ¿Ok? So, how significa cómo. How many, how much, how often significa cuánto, cuánta, cuántas, cuántos. ¿Ok? Y usamos how many, how much, and how often para preguntar sobre el número o cantidad de algo. ¿Ok? Muy fácil de entender. Y voy a explicar más sobre la palabra what. So, what? What en un ejemplo. The house is red. La casa es roja. What object is red? ¿Cuál objeto es rojo? La casa. ¿Me entiendes? So, usamos what para decir qué. ¿Ok? So, empezamos una oración con la palabra what cuando queremos pedir o preguntar sobre una cosa. ¿Ok? Y ahora tenemos la palabra which. Y which y what tenemos esta definición. Usamos what y which para preguntar sobre cosas, pero which es un poco diferente. Which significa cuál en español, pero usamos which en una manera un poco diferente que en español. Usamos which cuando tenemos opciones. So, cuando tenemos 2 opciones o 3 opciones o, ¿me entiendes? Usamos la palabra which. So, Serena bought the red shirt and not the blue shirt. Serena compró una camisa roja y no la camisa azul. Which color shirt did Serena buy? En español diríamos qué color de camisa, pero en inglés decimos which. Which color of shirt did Serena buy? Podemos decir what color shirt did Serena buy también, pero estoy usando este ejemplo con la palabra which porque usamos which cuando tenemos 2 opciones. En esta oración o esta pregunta podemos decir what color does Serena buy, pero cuando tenemos 2 opciones o 3 opciones es mejor decir la palabra which. ¿Ok? Where? The girl is in Texas. La chica está en Texas. Where is the girl? ¿Dónde está la chica? La chica está en Texas. The girl is in Texas. So usamos la palabra where para decir dónde. ¿Ok? Muy, muy fácil. Alright, ahora tenemos la palabra who. Y un ejemplo. Nathan is playing basketball in the park. Nathan está jugando al basketball en el parque. Who is playing basketball in the park? ¿Quién está jugando al basketball en el parque? Nathan, ¿me entiendes? Nathan está jugando basketball.
So, usamos la palabra who para decir quién. ¿Ok? Muy, muy fácil. Alright, y ahora tenemos la palabra when. When significa cuando y un ejemplo. The party will be at 11. La fiesta será a las 11. When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? Okay, so the party will be at 11. La fiesta será a las 11. So when significa cuándo. Muy fácil usar. Why? Alright, so usamos la palabra why cuando queremos decir por qué. So, Sarah is mad because she received a bad grade. Sarah está enojada porque recibió una nota mala. Why is Sarah mad? ¿Por qué Sarah está enojada? Why? Why significa por qué. So, Sarah received a bad grade, por eso está enojada. ¿Me entiendes? Muy fácil. Ahora tenemos how. How significa cómo en español, como con un acento aquí. They act as if they were monkeys. Ellos se comportan como si fueran monos. How do the boys act? ¿Cómo se comportan los chicos? Como si fueran monos. As if they were the monkeys. Oops. If. As if they were monkeys. ¿Me entiendes? Muy fácil de entender. ¿Ok? So, how significa cómo. How many? Okay. There are 4 boys in the room. There are 4 boys in the room. Oops. Hay 4 chicos en el cuarto. How many boys are in the room? ¿Cuántos chicos hay en el cuarto? Dime. 4. 4. 4 boys are in the room. Muy fácil entender. So, how significa, how many significa cuántos. ¿Cuántos chicos hay en el cuarto? How many boys are in the room? Y creo que eso es todo. So, una vez más, which and what significa qué y cuál. Y usamos esas palabras para preguntar sobre cosas. Where significa dónde. Who significa quién. When significa cuándo. Why significa por qué. How significa cómo. How many, how much, how often significa cuántos, cuántas, cuánta, cuánto. ¿Ok? Muy fácil de entender. Gracias por ver este video y por favor suscríbete. Si tienes una pregunta puedes decirme en los comentarios. Estoy aquí y voy a responder. Gracias y adiós.